¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, vamos a comenzar con la actividad de hoy, considerando el día de la fecha, por favor. Hoy, 21 de marzo del año 2025, para contemplar, en todo caso, el tema respectivo en función de la temática en cuestión, que guarda relación con, sobre todo, ver eh, a las tendencias criminológicas en general, ¿sí? Entonces, tengan la gentileza, primer paso importantísimo, poner sus apellidos y sus nombres, por favor. Apellidos y nombres en el chat de la videoconferencia, ¿sí? A partir de ahí, vamos a comenzar a gestionar la actividad programada para el día de hoy. Eh, Voy a cortar mi pantalla. Y para dicho efecto, lo que voy a hacer es mostrarles y compartirles precisamente la pantalla en función de lo que necesito que veamos hoy. ¿Sí? Me dicen, por favorcito, no se olviden poner su asistencia, apellidos y nombres, la palabra presente y listo. Y así voy a considerar la misma. Entonces, les comparto, por favor, la pantalla. Por favor, me señala si se está viendo y en todo caso, a partir de ahí, gestionamos lo que necesitamos ver, por favor. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, Por favor, señáleme si se está viendo. Sí, ¿no? Por favor. Confírmeme si se ve, por favor, la pantalla. sí se ve. Gracias, muy gentil, Silvia. Perfecto. Vamos a comenzar entonces hablando de las tendencias criminológicas en general, para reforzar la actividad de aula que se gestionó la clase pasada, ¿verdad? Un poco llenando una especie de cuadro comparativo. Lo que vamos a hacer es gestionar aquí algunos aspectos principales. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta aquí, fruto de, es que tenemos tres tipos de tendencias que son consideradas las más importantes, ¿no? Las tendencias antropológicas, las sociológicas o sociologistas y finalmente las eclécticas. Repito, tendencias antropológicas, sociológicas o sociologistas y finalmente las eclécticas. Son las más importantes. De hecho, son las tres más significativas. Característica de la tendencia antropológica básicamente se centra en el estudio del individuo y de los llamados factores físicos y psíquicos. En cambio, las tendencias sociologistas básicamente se centran en el estudio del factor social, el medio ambiente o mundo circundante. Y las tendencias eclécticas lo que proponen es una combinación, una yuxtaposición entre las tendencias antropológicas y, por supuesto, las tendencias sociológicas o sociologistas. Eso es lo que proponen básicamente eh, las dos y la tercera tendencia. Básicamente esa es la idea primicial que nosotros debemos considerar. Bueno, si nos concentramos en las tendencias antropológicas, ¿sí? Que son las primeras, debemos tomar en cuenta entonces, ya sabemos, el factor individual y en relación de ello el factor físico y psíquico, ¿no? Básicamente. Y entonces ahí hay que considerar a un autor muy importante. Diría yo que el principal precursor de la tendencia antropológica sería César Lombroso. César Lombroso. ¿Por qué? Porque recordará usted que César Lombroso le da a la antropología criminal, ¿no? Mucha importancia. En lugar de decir criminología, dice el nombre que debe llevar la criminología es de antropología criminal. Entonces, por eso es el principal precursor de las tendencias antropológicas, ¿sí? Entonces, ocurre de que como él es médico italiano, ¿no? Y además antropólogo italiano, ha tenido mucha influencia, ¿no? La tendencia antropológica iniciada por César Lombroso entre esos siglos XIX y XX, por supuesto que en Italia, ¿no? Y en todo caso, la tendencia antropológica ha tenido tanta fuerza entre esos siglos XIX y XX que han tenido que surgir muchos autores, vamos a decir, muchos seguidores que se constituyen autores también dentro de la tendencia antropológica.
Eh, los principales, digamos, seguidores del Lombroso, inicialmente, a partir de su siglo XIX, XX, han sido Marro y Curella en Italia también, ¿no? Diríamos que son como que los dos principales iniciales, ¿no? Inicialmente han sido los principales seguidores de César Lombroso, ¿sí? O sea que todo aquello que Lombroso decía, Marro y Curella, italianos, han ido, digamos, buscando que trascienda, han ido buscando que se vaya trascendiendo todo aquello, que vaya teniendo notoria influencia en el ámbito de el lombrosianismo, ¿no? Han sido los más significativos. Pero al margen de Marro y Curella está, por ejemplo, Benigno di Tulio, ¿no? También italiano, porque claro, habrá que entender que esta escuela tiene ese origen básicamente italiano, ¿no? Eh, Lombroso cometió un pecado, diríamos así, cometió un error al hacer una generalización respecto de la llamada constitución delictiva y al hablar de los rasgos físicos, ¿no? Que posee un delincuente, dijo él, ¿no? Rasgos que los definió como frente estrecha, pómulos salientes, arcos superciliares prominentes, el lenguaje de la cova, etcétera, una serie de rasgos anatómico-morfológico-funcionales que él señaló. Eh, Benigno de Tulio es otro de los seguidores, pero no hace esa exageración como Lombroso. Es decir, es como que le dice a Lombroso, no exageraremos un poco con los rasgos físicos acá y tampoco hagamos la generalización de que todos los que tengan estos rasgos físicos han de ser catalogados como delincuentes. ¿Ya? Está bien hablar de los rasgos físicos, pero no hagamos exageraciones. Lo que sí rechazó es el criminal nato, la existencia del criminal nato. Una de las clasificaciones de César Lombroso está relacionada con el criminal nato, es decir, el criminal que nace, por oposición a Enrique Ferri, recordará usted, porque Ferri dice el delincuente se hace. En cambio, Lombroso dice, no, el delincuente nace. Y de hecho escribe toda una teoría y todo un libro para comprender y entender esta parte, ¿no? Cómo es que el criminal nace, ¿sí? Entonces, Marro, Curella, Benigno de Tulio, ¿sí? Han sido realmente los seguidores de estos señores. Estos señores han sido, mejor dicho, seguidores del Lombroso. Pero si seguimos, ¿no? Un poquito en el tiempo y en el espacio, han tenido que surgir otros autores. Estos autores son bien interesantes. Von Roden, Lange y Hutton, que son también seguidores de César Lombroso y se consideran sujetos muy importantes dentro de la escuela lombrosiana o dentro de las teorías lombrosianas. Por ejemplo, Von Roden es bien interesante porque lo que hace es secundar lo que dice Lombroso sobre el criminal nato. Aquello que Benigno de Tulio rechazó, dijo, no acepto la teoría del criminal nato. Von Roden dijo, no, es necesario resucitar la idea del criminal nato, ¿no? Pero no solamente la existencia del criminal nato, él habló también de la llamada locura moral, ¿no? Es decir, hablar un poco de los sentimientos y relacionar un poco también el estado mental del delincuente aquí y decir, bueno, resulta de que entre las grandes clasificaciones de delincuentes están, por supuesto, los llamados locos morales, ¿sí? Un aporte interesante adicional de Von Roden es que secundó una biotipología que se llama biotipología de Kretschmer. ¿Qué es la biotipología? Es una rama de la biología que hace clasificación de hombres, ¿ya? De los hombres, ¿sí? Desde un punto de vista físico, por supuesto. Y la biotipología de Kretschmer tiene que ver precisamente con eso, con hacer una clasificación de los hombres desde un punto de vista físico, ¿no? Y clasificarlos en leptosomos, atléticos, pícnicos, etcétera. Cosa que no es necesario que reforcemos, pero que sí sepamos que Von Roden resucitó entonces al criminal nato, ya trajo a colación un factor adicional de tipo psicológico como la locura moral, asociando un poco ahí los sentimientos, y trajo a colación la biotipología de Kretschmer, ¿sí? Para hablar de clasificación de seres humanos, de hombres,
sobre la base de determinados rasgos físicos. Lange es también un seguidor de Lombroso. Un poquito más allá del siglo, ya en el siglo XX, concretamente, están estos tres señores que vamos a mencionar ahora. Lange también es muy interesante, ¿no? Lange propone un estudio sobre mellizos. Él habló de los mellizos univitelinos y de los mellizos bivitelinos. Los univitelinos nacen de un mismo huevo cigoto, se forman en el seno materno así, en un mismo huevo cigoto, ¿no? Entonces, y habló de la influencia delictiva en relación de los mellizos. Entonces ahí dijo, el factor hereditario es muy importante, ¿no? Y cómo a través de la herencia, de lo anormal inclusive, se puede transmitir a los hijos el cromosoma delincuente. Pero sobre todo hizo el análisis de mellizos para distinguir, ¿no? Cómo se da la influencia delictiva respecto de los univitelinos que viven en el seno materno, se forman en el seno materno en un mismo huevo cigoto. ¿Y qué ocurre con los bivitelinos que están en el seno materno? Siguen siendo mellizos, pero como están en dos huevos o cigotos distintos, quizás la carga genética sea diversa y la influencia delictiva sea menor. Eso es lo que hizo Lange. Es muy interesante este estudio sobre mellizos univitelinos y bivitelinos cuando habló de la influencia concordante de la tendencia hacia el delito en relación a los mellizos univitelinos y la influencia discordante en relación a la influencia de el delito respecto de los mellizos bivitelinos, los que viven en dos huevos o cigotos en el seno materno. Adicionalmente está Ernest Hutton, como ustedes están viendo. Ernest Hutton tuvo una cualidad muy interesante, ¿no? Él es americano, es norteamericano, y lo que hace es seguir haciendo estudios un poco más profundos que los de Lombroso para secundarlo, pues, ¿no? Para seguir su teoría. ¿Y qué propuso básicamente, no? Él dijo, bueno, a ver, asociaremos y veamos hasta dónde los rasgos físicos influencian en la conducta criminal. Estos rasgos físicos de los que habló César Lombroso, ¿no? Esos rasgos de frente estrecha, pómulos salientes, arcos superciliares prominentes, el lenguaje, la cova, los tatuajes, etcétera, 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 jóvenes, ¿no? Entonces hizo una relación bien interesante sobre aquello. Y hizo unos estudios en las cárceles, ¿no? Americanas. Y luego de haber hecho esos estudios en algunas cárceles americanas, unas más importantes que otras, notó que Doc, perdón que le realmente, interrumpa, pero se está entrecortando bastante lo que es su audio ya, y creo que no solo es a mí, mis ya, compañeros creo que igual lo están notando. ya. Ahorita yo tengo mi Wi-Fi activo, pero bueno, vamos a controlar esa parte. Gracias. Y sí, les decía que en todo caso, Ernest Hutton hizo estos estudios en las cárceles, ¿no? Americanas. Y cuando hizo estos estudios en las cárceles americanas, vio algo muy interesante, ¿no? Que estos rasgos físicos se repetían entre estas personas que tenían, que estaban recluidas en las cárceles americanas, en algunas más que en otras. Es decir, estas personas que habían cometido hechos ilícitos tenían estos rasgos de frente estrecha, de pómulos salientes, de arcos superciliares prominentes, habían utilizado el lenguaje de la cova, muchos tenían tatuajes muy particulares, quizás asociados a pandillas o a grupos criminales. Es algo muy interesante lo que hizo Ernest Hutton para secundar a César Lombroso, ¿sí? Pero también hizo notar algo, ¿no? Porque la generalización de César Lombroso fue un error, el decir todos los que tengan estos rasgos físicos son delincuentes. Entonces, para borrar un poquito de la mente de las personas esta generalización, hizo una diferenciación entre los criminales y no criminales sobre la base inclusive de los propios rasgos físicos, ¿no? He hecho un movimiento innecesario. Perdón, jóvenes. Les vuelvo a compartir la pantalla. Sí, entonces les decía, ahí está la pantalla. Por favor, me confirman si se está viendo. Les ruego, por favor. Creo que Sí, ya sí se se está ve. viendo. Gracias. Muy bien. Entonces les decía prácticamente que Ernest Hutton para borrar un poco la mala imagen que hubo respecto de esto de esta generalización que hizo César Lombroso respecto de
aquellas personas que tengan estos rasgos físicos son delincuentes. Hizo una relación bien interesante entre criminales y no criminales a pesar de estos rasgos físicos. Y dijo, estas generalizaciones no las podemos seguir haciendo. No debemos seguir haciendo estas generalizaciones. No debemos seguir haciendo estas generalizaciones. Porque puede que existan personas que sin ser delincuentes tengan estos rasgos físicos. Tengan estos rasgos físicos. Y no sean delincuentes, sean personas de bien. Entonces, un poco para borrar esa mala imagen que César Lombroso mostró inicialmente. Pero Ernest Hutton no se quedó solamente con eso, ¿no? De hacer estudio de los delincuentes recluidos en cárceles de Estados Unidos y ver esa relación, rasgos físicos versus conducta criminal y tratar de lavar un poco la imagen del Lombroso en relación de esa comparación entre los criminales y los no criminales y ver si todos realmente los que poseen estos rasgos sean delincuentes, tratar de disculparse un poco, ¿no? Pero habló algo muy interesante también en relación a este aspecto, ¿no? De criminales y no criminales. Un poco tocó el tema de la raza para hacer un análisis, ¿no? De los criminales sanos y de los insanos o biológicamente inferiores, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Si bien el factor racial no puede determinar si una persona es fuerte o débil, ¿sí? Pero sí hizo una relación en función de ese aspecto de los criminales sanos, ¿no? Y de los biológicamente inferiores, ¿no? De los biológicamente inferiores. O sea, él dijo, entre los criminales, como hay jerarquías raciales, etcétera, no importa, pero aquí debemos tomar en cuenta, jóvenes, ¿sí? El hecho de que de una u otra forma, los criminales sanos están así, poseen características de un hombre común y corriente, digamos, ¿sí? Sano, es decir, fuerte, vitalmente fuerte, a diferencia de un biológico inferior, ¿no? Que en realidad son considerados insanos, ¿no? Por ejemplo, Ernest Hutton habló de los enfermos mentales aquí un poco, ¿no? O de aquellas personas que tienen algo en la mente que les está influenciando a delinquir. No solamente enfermedades mentales o trastornos mentales, sino también y mucho, el tema de las enfermedades mentales. ¿Sí? Enfermedades mentales juntamente con los trastornos, ¿no? De personalidad, para que se entienda mejor. Entonces, Ernest Hutton avanzó un poco más allá, no solamente considerando los rasgos físicos ahora, sino también ciertos rasgos de tipo psicológico, si quiere usted. Es algo muy interesante que Ernest Hutton hizo. Y todos ellos, miren ustedes, en esta relación, ¿sí? Terminan siendo seguidores del Lombroso, algunos secundando al Lombroso hasta aquí, pero otros rechazando también un poco algunas aseveraciones. Algunos proponiendo algunos estudios un poco más afianzados, como Lange, ¿no? Los mellizos, univitelinos y bivitelinos. Y Ernest Hutton realmente creo que fue uno de los que más apoyo le dio a César Lombroso en el sentido de, a ver, hagamos mejor las cosas, veamos si realmente todos los delincuentes que están recluidos tienen estos rasgos físicos y veamos si las personas que no tienen, perdón, que tienen estos rasgos físicos y no son delincuentes, pues no las pongamos en un mismo saco, ¿no? Eso fue muy, muy importante. Pero también hubieron una serie de tendencias bien interesantes aquí, ¿no? Las tendencias de base psiquiátrica. Gracias a Hutton, ¿no? Que en esta última parte en la que estoy haciendo círculo, introdujo esto de los criminales sanos y de los criminales insanos, los enfermos mentales, ¿no? Aquellos que tienen eh, quizás inclusive deficiencias de tipo a nivel de la personalidad, ¿sí? Surgieron las teorías de base psiquiátrica, ¿sí? Las teorías de base psiquiátrica. ¿Y esto qué importó? Importó básicamente que ya la noción de César Lombroso en relación única y exclusivamente a un factor, a un factor de simplemente considerar el aspecto antropológico o físico, ¿sí? No sea el único, no sea el único, ¿no? Por eso es que usted, voy a bajar un poquito acá, por eso usted debe reconocer, ¿sí? Que se consideraron aquí los aspectos físicos, sí, pero también psíquicos,
como es que estoy apuntando ahorita, ¿no? Los factores psíquicos, ¿no? ¿Qué cosas, no? Miren, estoy revisando mi Wi-Fi y qué cosas raras. Bueno, en fin, debemos seguir, ¿no? Pero están los factores físicos, pero también los psíquicos. Y estos factores psíquicos, joven, fueron secundados, reforzados, quiero decir, por las teorías de base psiquiátrica, ¿sí? Ahora, claro, no solamente el factor psíquico, perdón, físico, sino ahora el factor psíquico y sobre todo el factor psíquico asociado a las enfermedades mentales, a los llamados fenómenos patológicos mentales. Más tarde vamos a ver un tema que está relacionado con las enfermedades mentales y la criminalidad. Y entonces aquí vamos a comprender algo muy interesante, ¿sí? Algo muy interesante, que el factor antropológico no está solo, es decir, el factor físico no está solo. Actualmente está acompañado y va a seguir acompañado, ha estado acompañado del factor psíquico, de los llamados fenómenos patológicos mentales, por si acaso. Tanto es así que aquí hay que considerar, por ejemplo, que hay enfermedades mentales como la psicosis, la neurosis, las psicopatías, la oligofrenia, etcétera, que son consideradas, claro, enfermedades mentales, fenómenos patológicos mentales, que algunas personas, siendo delincuentes, padecen, ¿ya? Padecen. Aquí yo voy a hacer una pregunta para que luego entienda a Gorin, a William Goddard y a William Haley qué es lo que han querido decir con esto de fenómenos patológicos mentales. Le voy a hacer una pregunta y quizás ahí se gana ya puntito, ¿no? Al margen de haber puesto su asistencia en la lista y haber puesto presente, puede ganarse puntito ahorita. Mire, lanzo la pregunta. ¿Será que eh, los delincuentes todos ellos tienen enfermedades mentales o puede que algunos sí, otros no? A ver, ¿qué opinan? ¿Todos los delincuentes será que padecen de enfermedades mentales? Unos sí, otros no. ¿Cómo está la cosa? A ver, ¿qué opina? Levanta la manito, Puede le que concedo. sean diferentes. Yo he visto, perdón doctor, que sí influye porque hay personas que por ese tema de que es, digamos, esquizofrenia o alguna TDA que tiene TDAH, les Ujú. llega a hacer, a provocar algún tipo de delito. Así que Interesante. yo creo que entre sí, de que sí y no. Y de que sí y que no. Muy bien, Israel. Ah, una dama estaba diciendo algo. Levante la manito y yo les voy a conceder la palabra. Una dama decía algo. Le escucho. Lisette, creo. ¿Qué piensa? Doctor, les ruego me repita la pregunta, por favor. Es muy simple, ¿no? A ver, ¿usted cree que, a ver, entre las personas que existimos aquí en el mundo, eh, hayamos, existan personas que siendo delincuentes tengan enfermedades mentales, tengan predisposición al delito siendo enfermos Siendo, mentales? ¿Sí? siendo enfermos mentales, sí. Hay, bueno, pienso que sí hay una probabilidad, ¿no? Una probabilidad, ¿no? Interesante. Muy bien. Con las dos ideas que han plasmado sus compañeros, vamos a poner el escenario así. Muy bonito, muy interesante el escenario. Mire usted, ¿sí? Resulta de que un delincuente normal que no padece una enfermedad mental podría resultar menos peligroso que un delincuente enfermo mental. Un delincuente enfermo mental mucho más peligroso que un delincuente sano. Ahora la pregunta es ¿por qué? Ustedes van a deducir por qué. A ver. Enfermo mental, mucho más peligroso que uno, no, que un delincuente sano. René, Yo creo que no todos los enfermos mentales llevan las mismas características, ¿no? Como dijo mi compañero, la esquizofrenia llega a ser ciertas voces en sí que te dicen que hagas algo, puede ser algo malo o algo bien, pero mayormente las personas que están bien mentalmente tienen la conciencia exacta de lo que están haciendo y lo hacen porque quieren, podría decirse. ajá, muy bien. Mire, interesante, René, muy bien. Miren, un delincuente sano que no padece una enfermedad mental, de por sí es peligroso, ¿verdad? De por sí es peligroso, sí. Pero un delincuente que padece de una enfermedad mental
es con probabilidad mucho más peligroso, precisamente por ese mismo hecho de que tiene en su mente, ¿sí? Algo que le está funcionando mal, ¿no? Es decir, padece una enfermedad mental. Y entonces al padecer una enfermedad mental tiene un desequilibrio, ¿no? Y entonces mucho, mucho más peligroso. Imagínese usted la categoría de los asesinos seriales. ¿Se ubica? Estas personas que matan así por así a cantidades ingentes de personas. Los seriales, dos, tres personas ya son seriales, ¿no? Cuatro, cinco o más, con mayor razón, ¿verdad? Sí, son seriales. Entonces, note aquí esa situación bien interesante, ¿sí? Note esa situación bien interesante. ¿Cuál es la situación bien, bien interesante, joven? El hecho de que un delincuente sano tiene ya de por sí su grado de peligrosidad, pero siendo enfermo mental, diríamos que es doblemente y más quizás peligroso, doblemente peligroso o más, muchísimo más peligroso un delincuente enfermo mental. Y esto es secundado, por supuesto, por Ernest Hutton, porque él hace esa distinción entre criminales sanos, ¿no? e insanos, considerando el factor psíquico y el factor biológico, por supuesto, de por medio. Entre las teorías de base psiquiátrica está Goring, pero él ya no habla de los fenómenos patológicos mentales, él habla de la debilidad de la inteligencia. Vamos a hablar más tarde sí, de una enfermedad mental, pero que está asociada a la debilidad de la inteligencia, la oligofrenia, que está relacionada con el escaso desarrollo intelectual. Siendo una enfermedad mental, la oligofrenia, el escaso desarrollo intelectual, ejerce influencia. El coeficiente intelectual promedio, ¿sí? Por encima, hay delincuentes que cometen hechos ilícitos teniendo una inteligencia superior, genial, inclusive los propios genios, joven. Pero también, y son los más peligrositos, aquellos que tienen por Doctor, debajo. perdón que le interrumpa. Sí, El audio se está entrecortando mucho más. sí, lo siento mucho, jóvenes. Vamos a ver de ajustar esta parte. Yo le comento que estoy revisando mi Wi-Fi y está bien, pero bueno, voy a ajustar un poco el audio, ¿ya? De ¿Está con algún repente, micrófono, doctor? Disculpe. sí, yo utilizo el micrófono y ahí vamos a aumentar ahorita. De hecho, ya ha aumentado, a ver, Sí, ¿no? tal vez el micrófono le está haciendo un poco de corte. Sí, es con probabilidad. Pero bueno, sin embargo, ya he hecho la revisión, a ver, vamos a ver si mejora. Entonces, les decía, jóvenes, algo muy importante, ¿no? Que Gorin hace estudio de la debilidad de la inteligencia, hace un estudio de los débiles en relación a la inteligencia, los débiles mentales. Hace un estudio de los oligofrénicos, le decía, ¿no? Oligofrénicos. Aquellas personas que tienen un escaso desarrollo intelectual, por debajo del coeficiente intelectual promedio, hasta llegar a los idiotas, los imbéciles, así casi son los últimos niveles, ¿no? Dentro de la coeficiencia intelectual, son sumamente peligrosos por tener esa deficiencia mental, porque no comprenden la naturaleza de su conducta y porque creen y consideran que lo que están haciendo está bien. Un débil mental es súper peligroso, joven. Como no tiene suficiente coeficiente intelectual, piensa que matar una mosca es lo mismo, le da, que es lo mismo que matar una persona, matar una persona es lo mismo que matar una mosca. Le es exactamente lo mismo. ¿Se da cuenta cómo Goring trata de traducir esa idea? ¿Sí? Los débiles mentales, los débiles de inteligencia aquí, ¿sí? Débiles mentales, pero por efecto de la inteligencia, ¿sí? Son sumamente peligrosos los oligofrénicos, dice él, ¿no? Entonces, como los oligofrénicos son súper peligrosos, hay que entender que entonces dentro de las teorías de base psiquiátrica no solamente están las enfermedades mentales, joven, sino también están, claro, fenómenos patológicos mentales, pero también eh, están los problemas de comportamiento por efecto de la debilidad de la inteligencia, la oligofrenia, como le estoy diciendo. Sí, es realmente interesante esta parte traducida dentro de las teorías de base psiquiátrica, secundadas por William Goddard y William Haley. Los dos son súper importantes, ¿no? Ambos han propuesto algo muy interesante en relación a lo que Goring dice, ¿no? Pero más allá
Goring y la debilidad de la inteligencia, William Goddard y William Haley dicen, bueno, está bien, hay que analizar la debilidad mental, pero ahora consideremos aquí la herencia. O sea, le agreguemos un factor más para analizar dentro de las teorías de base psiquiátrica y veamos las leyes, de Mendel, ¿no? La herencia de lo anormal, después se llamó esto, ¿no? Y veamos cómo es que la herencia y la genética pueden influir, considerando ahí a los enfermos mentales y sobre todo a los débiles mentales. ¿Será que hay alguna influencia de la herencia para que una persona siendo débil mental, por herencia, transmita eso mismo digamos, se transmita de padres a hijos? Esa propia debilidad mental. Es posible, ¿no, jóvenes? Que yo siendo oligofrénico Sí, transmita a mis hijos, ¿verdad, René? sí, totalmente, Doc, es muy posible. Es muy posible, ¿no? Por eso estamos hablando de probabilidades, ¿no? No de certezas, es muy posible. Excelente, René, esa es la forma. Es muy posible. Entonces, William Goddard hizo eso, propuso y dijo, bueno, a ver, veamos qué es lo que pasa con la debilidad mental, pero ahora asociada a la herencia, al tema genético. Veamos las leyes mendelianas, analicemos y veamos cómo influyen en la criminalidad. O sea, los dos elementos ahora. Entonces, mire, aquí ya se añade algo más. Es decir, a más de considerar el factor físico, el factor psíquico, ahora el factor hereditario adicionalmente. Mire cómo ha crecido la tendencia antropológica de solamente considerarse los factores físicos a pasar a considerar los factores psíquicos y considerando también los factores hereditarios. ¿Sí? Las meras leyes de Mendel. ¿Sí? Meritas leyes de Mendel. ¿Sí? Es muy interesante esta parte, ¿no? Es muy interesante esta partecita en función de, es muy interesante esta partecita. Entonces, ambos dos como que van de la mano, ¿no? Como que van de la mano William Goddard y William Haley con esta afirmación, ¿no? Hay que incluir estudios sobre herencia, en otras palabras, al delito asociado a la debilidad mental. William Goddard hizo un estudio bien interesante sobre una familia que se llama Kallikak. Han debido de escuchar de la familia Kallikak, han debido leer, y cuando han hecho su cuadro comparativo sobre las tendencias antropológicas y han visto la familia Kallikak, han debido considerar algo aquí, ¿no? Es muy simple, sin entrar a profundidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando William Goddard hace estudios sobre la familia Kallikak? Que es una familia delincuente, por si acaso, ¿no? Una familia delincuente, pero en la que hay mucha debilidad mental, por si acaso, mucha debilidad mental, ¿no? Y encontró algo muy interesante William Goddard cuando hace estudio de la familia Kallikak. Encontró eso mismo, que la debilidad mental está altamente vinculada, ¿sí?, con el delito. Altamente vinculada con el delito. Hace rato yo le decía algo muy interesante, no sé si recuerda lo que le decía. Los débiles mentales, ¿sí?, los oligofrénicos, vea usted el coeficiente intelectual promedio para abajo, vamos a analizar después esa parte, ¿sí?, hasta llegar prácticamente a 25% del uso de la inteligencia, el uso de la inteligencia, el 25%, inclusive para bajito, ¿sí?, están los imbéciles y los idiotas, tal cual. Lo último de la escala de la coeficiencia intelectual. Le decía hace rato que estos señores no comprenden la naturaleza de su conducta, joven. No comprenden. Y como no comprenden la naturaleza de su conducta, es pues algo bien interesante lo que pasa. Como no comprenden la naturaleza de su conducta, les da lo mismo matar a una hormiga que matar a un ser humano. Es más, les da lo mismo matar al ser humano que matar a la hormiga. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? ¿Qué habrá querido en todo caso decir William Goddard cuando dijo hay un alto porcentaje de delincuencia vinculado a debilidad mental? Cuando hace estudio de la familia Kallikak, que es una familia de débiles mentales. Quiso hacer alusión a que los delincuentes que son enfermos mentales o que poseen una debilidad mental son sumamente peligrosos. A ver, imagínese encontrarse a un oligofrénico débil mental,
enfrente. ¿Cree usted que va a comprender la naturaleza de su conducta? Juan Pablo, René, Lisette, Israel, Silvia, etcétera. ¿Creen ustedes que va a comprender la naturaleza de su conducta? ¿De lo que está haciendo? No, no la No, comprendería. no va a No la comprender. comprendería exactamente. Como dice, habría grandes falencias al respecto si algo está bien o lo que está mal. Excelente. Habría muchas falencias, ¿verdad? No, como no comprende que lo que está haciendo está mal, para él es exactamente lo mismo. Da lo mismo. Mire, ¿a qué nivel le estoy dando el ejemplo, no? Matar a una persona como matar a una hormiga, matar a una hormiga como matar a una persona. Es exactamente lo mismo, ¿no? No siendo enfermo mental en todo el sentido estricto de la palabra, pero sí siendo débil mental. Imagínese un psicópata, como le decía, que estos son enfermos mentales, de hecho, ¿no? ¿Sí? Fenómeno patológico mental totalmente, ¿no? Sí, los asesinos seriales han perdido el más mínimo sentimiento de piedad, de probidad, ¿no? No tienen sentimiento de culpa cuando matan a una persona. Imagínense esos 100 seriales, no les afecta tanta frialdad que tienen en lo que dicen y en lo que hacen, que no les afecta, ¿verdad? No les afecta haber matado a muchas personas. Es más, hay delincuentes confesos, asesinos seriales, que usted los escucha declarar con una frialdad, Lisette, que dicen, no, he matado a una, dos, pero ¿cuántos pues? ¿Cuántos son 30 personas? Si hubiera estado suelto, podía haber matado a más. Y es más, puedo seguir haciéndolo. ¿Se da cuenta del nivel, jóvenes? ¿Se da cuenta del nivel? Entonces, haciendo una especie de resumen, si se nos corta la transmisión es porque ha acabado el tiempo. Ya igual después les voy a mandar un nuevo enlace. Pero haciendo aquí un resumen de todo esto, usted va a notar que todo ha comenzado con César Lombroso y ha avanzado con Benigno de Tulio, hablando del criminal nato, pero sin aceptarlo, pero sí hablando de la constitución delictiva, pero sin exageraciones, esos rasgos físicos. Pasando por von Rodenlang y Hutton, hablando de la locura criminal, resucitando la idea del criminal nato, hablando de biotipología de Kretschmer, ¿sí? Los leptosomos atléticos, pínicos, no importa. Lange hablando de los mellizos univitelinos y bivitelinos, mire, ya hablando un poquito de herencia ahí, ¿no? Y de genética sobre todo. Y Ernest Hutton, ya pues haciendo estudios en las cárceles americanas sobre todo, y diciendo, a ver, rasgos físicos igual a conducta criminal. Sí, pero veamos, diferenciemos entre criminales y no criminales y veamos si estos rasgos físicos tienen notable influencia. Y hagamos diferencia entre los delincuentes o criminales sanos de los insanos o biológicamente débiles, como se llaman también, ¿no? Es que padecerán alguna enfermedad, padecerán algo de oligofrenia. A ver, veamos qué es lo que está pasando, ¿no? Dice Ernest Hutton, ¿sí? Y eso de la jerarquía racial, como habíamos dicho. Bueno, no importa. Donde sí ya se cimenta todo es aquí, ¿no? En la influencia de las teorías de base psiquiátrica. Porque aquí hay que considerar los fenómenos patológicos mentales, de hecho, jóvenes, ¿no? Y obviamente la teoría de Goring y la debilidad de la inteligencia. Fenómenos patológicos por un lado y por otro lado la debilidad de la inteligencia, ¿no? Y William Goddard, junto con Haley, hablando de la debilidad mental asociada a la herencia, a las leyes mendelianas. Y para culminar Goddard, el estudio de la familia Calicat para decir, a ver, alto porcentaje de delincuencia entre los débiles mentales, ¿verdad? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta del nivel en el que, el nivel al que hemos llegado? ¿Se imagina cómo ha sufrido un cambio la tendencia antropológica de ser solamente rasgos físicos, pasar a otros rasgos de